Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Mariclén Stelling, socióloga, analista de medios de comunicación, analista político, profesora universitaria. Bienvenida, Mariclén. Gracias, Oscar, por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, bien, monitoreando el país. Se acentúa la turbulencia, la tormenta en nuestro país. Creo polarización, que las contradicciones. Creo que están dadas las condiciones para una posible violencia, confrontación violenta. Y digamos que también hay como una especie de fin de ciclo, y están surgiendo emociones, sentimientos también polarizados, contradictorios. Sí. ¿Cómo observas, incluso como hipótesis, cómo observas al venezolano que está surgiendo en medio de esta hiperanomia que tú has llamado caos, dificultades, carencias, polarización, confrontación, violencia política? Primero creo que estamos viviendo el momento crítico y de problemas de sobrevivencia y subsistencia, no solamente con praxis para la sobrevivencia, sino con una alta emocionalidad. Es un momento de alta emocionalidad, de confusión simbólica, pero a la vez percibo que a pesar de toda la alta emocionalidad, el venezolano y la venezolana de alguna manera ha encontrado formas de solidaridad, que muchas veces traspasan las diferencias políticas. Eso me parece importante. Yo diría que quizás eso está pasando en las bases sociales, probablemente no en otros sectores sociales, pero en las bases sociales se ha encontrado solidaridad, hay reencuentro y han surgido normas para la sobrevivencia y la subsistencia. Hay una situación de lazos comunitarios. Se han fortalecido los lazos comunitarios. Eso es un elemento importante. Creo que políticamente otra consecuencia. Hay una mayor preocupación por los valores y el papel de la familia. Exacto, la gente, tú estás protegiendo tu círculo, tus centros, tu familia. Como tú dices, hay de nuevo un rescate de los valores que tienen que ver con la coexistencia, con la convivencia, con la tolerancia, a ese nivel, y tienen relación con la sobrevivencia y la subsistencia. Creo que también desde la perspectiva, digamos, política, ha comenzado un convencimiento de que es necesario consolidar un centro político. Ha habido primero una convicción, esto es necesario. Y están surgiendo intenciones y acciones desde diversos espacios políticos para configurar un centro político y un nuevo tejido político, diría yo, como consecuencia de esta radicalización de la confrontación, de estas amenazas de aumento de la violencia, de las amenazas de invasión, etcétera, etcétera. Tenemos muchas amenazas, no solamente las amenazas políticas, internas propias, y las amenazas, de la crisis económica. Ahora hay otras amenazas que tienen que ver con el uso concreto de la violencia, con la intervención, etcétera, etcétera. Eso ha generado la necesidad de configurar un centro político con nuevos valores, con una nueva forma de hacer política. No queremos violencia, queremos hacer política. ¿Estás observando que se hace ya urgente, indispensable, que alguien lidere? Sí. El nuevo centro político, la nueva mayoría que está surgiendo. Por los momentos es algo, yo diría, no sé si la palabra amorfa es la que debería, es algo naciente, está germinando, está naciendo, hasta el momento es una necesidad, y hay uno que otro movimiento o acciones para hablar de ese centro político. El chavismo, un chavismo renovado con nuevos relatos, podría convocar ese centro político. Ese centro político también proviene de los sectores no radicalizados de oposición y de los sectores no radicalizados del chavismo. O sea, porque ha surgido la necesidad de buscar la paz, la negociación, la conciliación y una salida a la crisis. El centro político entendido como una nueva mayoría que se nutre también
de ambos bandos, claro, pero que hace síntesis. que hace síntesis. Tú No es planteaste el centro político tradicional, No, los llamados no. independientes, es una nueva mayoría que ha surgido. que es producto de la que es coyuntura. producto de la revolución. Que es producto de la coyuntura también. O de este proceso de este cambio proceso que político, estamos de viviendo, claro, por transformaciones, supuesto. claro. Y de la radicalización de ambos polos que están negados a conciliar, a Que conversar. surge también en momentos en que ninguno de los bandos logra interpretar estas nuevas realidades. Sí. No solamente materiales, sino las nuevas realidades Claro, subjetivas. cuando tú te radicalizas, tú pierdes las antenitas. Ya no tienes las antenas para entender, porque te concentras en cómo eliminar al otro, en cómo sacar del juego al adversario. En el caso de un centro político, hay una necesidad y hay una interpretación del momento político, económico, psicológico, simbólico que estamos viviendo. Okay. ¿Cuál sería el perfil de ese liderazgo que debería surgir? Pero me respondes cuando regresemos de los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, porque entiendo que hay una crisis también de liderazgo. Absoluta. Sí. Hay algunos intentos que se convierten más bien en liderazgos de probeta, que se desinflan inmediatamente son como la espuma. por falta de consistencia, de visión estratégica, de relatos, de dominio de los nuevos códigos y símbolos. Pero de parte del chavismo, pero el chavismo también ha perdido sintonía con el país, con un sector del país. Claro, se ha perdido sintonía porque estamos más concentrados en lo que yo hablo, en la confrontación, en la eliminación del adversario, entonces tú pierdes. Porque es un chavismo asediado, claro, un gobierno asediado. Y entonces pierdes. Entonces el chavismo está más pendiente de los movimientos del enemigo y se concentra en su base social de apoyo más sólida. Y se pierde sintonía con el país. Ahora, y entra con dificultades para conectarse con el resto. Cuando tú hablas de ese nuevo liderazgo, yo creo que el peso histórico de Chávez es importante cuando se responde esta pregunta. Yo creo que Chávez marcó un antes y un después para todo el país, no solamente para el chavismo. Marcó un antes y un después en una manera en lo que fue vivir un proceso de liderazgo. Yo, por ejemplo, cuando daba clase y teóricamente explicaba lo que era el liderazgo y el líder, cuando emergió Chávez, bueno, yo dije, todo que yo me sabía de Caletre, lo estoy viviendo. Entonces yo creo que Chávez, para todo el país, lo amaran o lo odiaran, ha marcado un antes y un después. Estableció un perfil. Estableció un perfil, que lo vivimos, pues lo vivimos en carne propia, para amarlo o para odiarlo, pero lo vivimos en carne propia. Yo creo que ese nuevo liderazgo tiene que tener autoritas. La gente en los estudios cualitativos, la gente menciona a un líder con carácter. Tiene que tener poder de convencimiento, tiene que ser un conductor, tiene que conciliar los dos sectores, tiene que interpretar lo que está pasando y tiene que de alguna manera ser líder para los dos sectores políticos. No puede ser líder ni para uno ni para el otro. Ni puede ser un líder para la destrucción del adversario, tiene que ser un líder, yo creo que negociador, conciliador, pero con autoridad, con autoritas, que tú sientas que haya autoridad, que toma decisiones. Y no hay que olvidar que también hay una gran demanda de soluciones y respuestas. Claro, toma decisiones, por supuesto. Y sí, que maneje certezas. Han aparecido voces disidentes del lado de la oposición, voces, en mi opinión, muy responsables, muy sensatas, que intentan interpretar este fin de ciclo y la posibilidad de un nuevo ciclo. Claudio Fermín, Eduardo Fernández, ¿cómo valoras a estos líderes? Pedro Pablo Fernández. ¿Cómo valoras a estos nuevos líderes? No nuevos líderes, estas nuevas voces que aparecen. Bueno, yo creo que son voces necesarias, que tienen algunos rasgos que estábamos analizando previamente y agregaría una suerte de valentía
en este momento tomar esas posiciones porque han sido satanizados, agredidos por las redes sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que es necesario ese tipo de voz, ese tipo de expresión, ellos son la expresión de la conciliación, de la negociación, del diálogo y del reencuentro. Sus relatos, sus códigos, los símbolos que utilizan siguen siendo códigos y símbolos del pasado. Claro, eso es cierto. No han logrado actualizar sus narrativas para conectarse con estas nuevas realidades. Bueno, yo creo que tenemos que construir entre todos, los que estamos hablando del centro de la conciliación, de la negociación, tenemos que construir nuevas narrativas. Es una labor que tenemos por delante, porque es muy difícil desprenderte de aquellas narrativas que te daban certeza, seguridad, aceptación, ¿sí? Entonces tú estás divorciándote de alguna manera. Te estás divorciando, un divorcio no peleado, un divorcio en buenos términos. Tú te estás divorciando de un sector político y de unas narrativas políticas que además te atrapan. Las narrativas te atrapan, es muy difícil salvarte de allí, salirte de allí. Los relatos y las narrativas te atrapan porque los relatos y las narrativas además te permiten comunicarte con un sector político. Las narrativas y los relatos son una interpretación parcializada, politizada, de lo que está sucediendo en el país. Entonces estas personas, bueno, tienen que empezar a construir una nueva narrativa que, en mi opinión, tiene que pensar por el hecho de que los venezolanos y las venezolanas somos todos y todas, que el país está en una crisis que hay que resolver entre todos y todas, que yo creo que es lo que hay que hacer. ¿Cómo serían esas nuevas narrativas? ¿Cuáles serían las cualidades de esas nuevas narrativas? Yo, en primer lugar, pensaría que como hay una preocupación por los valores, y en particular por el valor de la familia, de la convivencia, del respeto, los marcos de valores son esenciales. Claro, yo creo en las nuevas narrativas. Por supuesto, yo creo que la convivencia, la paz, la solidaridad, son los elementos que hay que transmitir a través de claves. Sí, palabras claves que expresan, y de alguna manera la reconciliación está también allí, porque nos hemos agredido fuertemente uno de otro bando, nos hemos estigmatizado, cómo percibimos al adversario, como un enemigo a destruir, no como un adversario con el que podemos conversar. De manera entonces que paz, solidaridad, reconocimiento del otro, diálogo, conciliación, cómo podemos reconstruir un país con los dos sectores. ¿Cómo podemos reconstruir? Porque no podemos reconstruir un país derrotando al otro. No podemos reconstruir un país con una intervención. No podemos reconstruir un país anhelando una guerra civil. Entonces, de alguna manera, estas voces que están surgiendo tienen que interpretar esa nueva realidad, ese nuevo centro que se está configurando y los valores que están en este momento posicionándose como los ejes directrices de esta Venezuela que tenemos que reconstruir. Otra cualidad, diría yo, de esas nuevas narrativas es que tienen que ser también programáticas. Tiene que ofrecer soluciones, respuestas, certezas con relación a cómo enfrentar los graves problemas que yo creo que entonces ese centro debe de alguna manera detectar los grandes problemas que hay y trabajar sobre los grandes problemas, pero trabajar viendo lo que es el chavismo y lo que es la oposición. El centro visto como un nuevo sujeto social. Es un nuevo sujeto social que le toca un trabajo fortísimo, porque es la conciliación, no solamente la conciliación afectiva, sino la conciliación económica, la conciliación política, la conciliación simbólica. Las emociones, ¿cuáles serían las emociones clave de esa? Yo creo que una de las yo no sé si la emoción, yo diría el amor al otro. El amor al otro a pesar de las diferencias. El reconocimiento. El reconocimiento del otro, el respeto del otro. Yo creo que esos son los elementos básicos. O sea, somos venezolanos y somos venezolanas, entre todos vamos a trabajar. Yo diría que esos son los elementos: el reconocimiento, la solidaridad, el respeto, entender que yo no tengo la verdad absoluta, entender mi parte de responsabilidad en la crisis que se está viviendo. Yo creo que un elemento importante es asumir la responsabilidad
de la crisis que se está viviendo. El rol de los medios de comunicación en tiempos de confrontación, de guerra. Bueno, fíjate. Y mucho se ha dicho que la primera víctima de una guerra es la verdad. La verdad. La primera víctima de la polarización, de la confrontación en extremos, sigue siendo la verdad. La verdad. Pero me responde cuando regresamos a los comerciales, por favor, Mariclín. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Mariclín, sobre el rol de los medios en medio de esta confrontación, que es un rol difícil, complejo. Yo reivindico, por ejemplo, la campaña de Globovisión, una campaña que está apostando por el país. Es una campaña a favor de la paz y la reconciliación, compromiso de Globovisión que revela un poco la sensibilidad, la responsabilidad de sus accionistas. Bueno, mira, los medios se tienen que someter a un proceso profundo de revisión, porque hace mucho tiempo, aquí en Venezuela y en el mundo, los medios comenzaron a asumirse como factores políticos. De alguna manera que esa ética periodística que ellos estudian y la objetividad, la noticia, etcétera, etcétera, eso hace rato que no es verdad. O sea, que se asumió que no es posible. En la televisión sí, pero igual... La televisión se ha comportado con más equilibrio. Me preocupa la radio. La radio está desatada. Entonces, cada periodista que tiene un programa se convierte en dirigente político. Sí, son micro y marcan pauta. Sí. Entonces los medios tienen que hacer, en Venezuela, una profunda revisión y sumarse a lo que estamos planteando aquí. Sumarse a ese nuevo centro, a esa reconstrucción del país, y de alguna manera, bueno, volver un poco a los orígenes o a la ética periodística en este momento fomentar político. Valores positivos en valores vez de positivos, hablar tristes. Del reconocimiento al otro, de la reconciliación. Es toda una estrategia, yo creo que hay que diseñar una estrategia educativa, tanto de la socialización formal como de la socialización informal, que empezaría por las escuelas y empezaría por los medios tradicionales. Las redes sociales van por su cuenta, pero yo creo que tiene que haber una suerte de estrategia educativa frente a las redes sociales y su exacerbación del conflicto. Bueno, yo creo que tiene que haber tristes, las bajas pasiones. Las bajas pasiones. Yo creo que tiene que haber, por eso digo, una estrategia educativa nacional. Que también tiene que ver, así como se decía, vamos en las escuelas a montar una cátedra de lectura crítica de los medios de comunicación. Bueno, sí, por eso te hablo de un plan educativo integral nacional que tiene que ver con lo que los sociólogos llamamos la socialización formal y la informal. Y puede haber entonces talleres de lectura crítica de las redes sociales. Hoy día estamos hablando, fíjate, del poder transmedia o el una buena recomendación para el ministro Aristóbulo. Exactamente, hoy estamos hablando del poder transmedia o transmediático. El poder transmedia o transmediático es el poder que circula por las redes, pero que también incluye los medios tradicionales, que hoy día van a la saga de las redes sociales, porque hoy día los medios tradicionales se están nutriendo de manera no ética de las redes sociales y se dan noticias ciertas y las potencias, ¿no? Entonces ese poder transmedia, por eso se llama poder, es un poder igual al poder económico, al poder político, que hay que reconocerlo. El poder transmedia en un proceso de negociación, de paz, de diálogo, de reconciliación, juega un papel central en la construcción de relatos y narrativas. ¿Qué te parece la campaña de Globo a favor de la paz? Me parece bien, creo que han tomado una posición que es importante en este momento político y que podría servir de modelo y ejemplo a lo que te estoy planteando. Espacios como el de Juancho, que a mí me parecen espacios muy positivos, que fomentan la solidaridad, independientemente de las posiciones sociales y políticas. Yo creo que en este momento un elemento básico que lo tocamos al inicio del programa es la solidaridad, que ya los venezolanos y venezolanas la estamos implementando. Y a pesar de las diferencias políticas, la solidaridad ha surgido como valor y como praxis de la cotidianidad para solventar esta coyuntura crítica. Son actores positivos, pero estás viendo del otro lado cómo hoy personas, dirigentes, políticos de otros países
se convierten en voceros de la política nacional. Hoy es más frecuente escuchar a un Marco Rubio, a un Donald Trump, a un Macron, hablando de Venezuela que los mismos liderazgos que adversan. Bueno, fíjate que la crisis venezolana se ha convertido en una crisis regional y mundial e internacional. Harías otro programa con otra persona que no soy yo para analizar eso de por qué la crisis de Venezuela ha trascendido. Bueno, el día del conflicto entre Pakistán e India, que es un conflicto relativo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se tocaba, era el tema de Venezuela. El tema de Venezuela. Yo te diría que potencias nucleares. Sí. Ese fenómeno que está sucediendo de esa conducción política de la oposición del exterior tiene razones geopolíticas, que no las vamos a analizar aquí por factores de tiempo, tiene causales geopolíticas, pero también tiene una causa interna, que es la fractura interna de la oposición y las falencias de la oposición en conducirse como una oposición. Que ha construido. Se fueron como la falta de credibilidad. Sí, falta de credibilidad, ningún liderazgo consolidado, una fractura absoluta, venían elecciones, parte de la oposición decía sí vamos a votar, la mayoría decía no vamos a votar, etcétera, etcétera. Y por razones geopolíticas, que también tiene que ver con las riquezas de Venezuela, esa conducción de la oposición comenzó a consolidarse fuera de Venezuela. Quien yo creo que es quien está tomando las decisiones, que están dando las directrices, quien está pues conduciendo y de alguna manera consolidando a la oposición. Los factores de consolidación de la oposición están fuera del país, pero han tenido efecto. Bueno, Mariclín, muchísimas gracias por este análisis situacional. Espero verte pronto por aquí. Muchísimas gracias por la invitación, gracias. Hasta luego. Igual. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.